Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a empezar a trabajar con el tema de trigonometría, ¿sí? En principio lo que vamos a hacer es definir a la trigonometría, que es una rama de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo, ¿sí? En términos generales decimos que es el estudio de las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente y cosecante, cotangente y secante. Nosotros solamente nos vamos a dedicar a ver el seno, coseno y la tangente, ¿sí? Bien. En principio vamos a trabajar con triángulos rectángulos, ¿sí? Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto, ¿sí? Es decir, un ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos son agudos, ¿sí? Si vemos la figura que yo coloqué, podemos decir que el ángulo A es el ángulo recto, fíjense que es el de 90 grados, y B y C son los ángulos agudos, ¿sí? La diagonal la denominamos hipotenusa y los lados catetos, ¿sí? O sea que la diagonal se denomina hipotenusa y los otros dos lados del triángulo los denominamos cateto. Acá está como cateto menor y cateto mayor, después van a ver que también los tenemos con otro nombre. Algo para aclarar es que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, esto es para cualquier triángulo, siempre es 180 grados, ¿sí? Lo aclaramos acá para que lo tengan presente. Para conocer los lados se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿sí? Siempre el teorema de Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos, ¿sí? ¿Qué dice el teorema? Que h, o sea, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? B cuadrado más C cuadrado. H es la hipotenusa, B y C son los catetos, ¿sí? Siempre les voy a ir colocando en la misma figura para que ustedes la vayan observando. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, ¿sí? Vamos a calcular el lado faltante. Yo tengo dos lados y voy a hallar el tercero, ¿sí? Datos tengo que el lado B mide 6 centímetros y que el lado C mide 8 centímetros. La incógnita es mi lado A, ¿sí? Fíjense que en la figura el lado A es la hipotenusa, ¿sí? Esa es mi incógnita. Bien, bueno, acá anoté lo mismo que acabo de decir, el lado A corresponde a la hipotenusa, B y C corresponde a los catetos. Entonces, h cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Esa es la fórmula, ¿sí? Ese es el teorema de Pitágoras. Reemplazamos. ¿Dónde está h? ¿Sí? Yo ahora voy a poner a porque es mi incógnita, lado A, ¿sí? ¿Dónde está b? Voy a poner 6, ¿sí? 6 al cuadrado. Y donde está c voy a poner 8, 8 al cuadrado. Fíjense que yo reemplazo en b y en c, pero los dejo elevados al cuadrado porque eso es lo que dice la fórmula, ¿sí? Calculamos, al cuadrado queda igual, 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64. Bien, sumamos 36 más 64, 100, y despejamos el cuadrado, ¿sí? Que está en la potencia, paso como raíz y me queda 10, ¿sí? 10 centímetros. No nos olvidemos de colocar las unidades ya que estamos hablando de medidas, ¿sí? Por lo tanto decimos que el lado A mide 10 centímetros, ¿sí? Entonces, usamos Pitágoras cuando tengo dos lados, que puede ser los dos catetos, puede ser un cateto y la hipotenusa, ¿sí? Para calcular el otro que falta. Bien, bueno. Ejemplo 2, ¿sí? Sigo con la misma figura. Datos, el lado B, 7 centímetros, y lado A, o sea que me está dando la hipotenusa, 12 centímetros. Incógnita la 12, ¿sí? Al aplicar en el teorema, fíjense que ahora en H, ¿sí? Que H en realidad representa mi A en la figura, mi diagonal, ahora la voy a reemplazar por 12, porque me dice que mide 12 y me dice que el lado B mide 7. Por lo tanto, en C dejo C, ¿sí? 12 al cuadrado, primero calculo las potencias, 144, 7 al cuadrado 49, ¿sí? Despejamos, no importa dónde esté la incógnita, yo voy a despejar para cualquiera de los dos lados. En este caso, como la incógnita está de este lado, voy a pasar todo lo que está alrededor de C, o sea que el 49 lo voy a pasar restando. 144 menos 49 me da 95 y después el cuadrado pasa como raíz. En este caso me queda con coma, ¿sí? Pero no tiene nada de malo porque nosotros ya conocimos todos los campos numéricos
Y a su vez, como esto es una medida, me puede quedar un número decimal, ¿sí? Recuerden ponerle las unidades porque estamos hablando, como dije recién, de medida, ¿sí? Así que acá les mostré dos ejemplos. Uno si me da los dos catetos y otro si me da el cateto y la hipotenusa, ¿sí? Para que ustedes vean de qué forma lo puedo despejar. Bueno, ahora vamos a conocer las razones trigonométricas, pero antes es importante reconocer los catetos, ¿sí? Nosotros tenemos dos catetos, el cateto mayor y el cateto menor, o bien cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí? Si me posiciono en el ángulo B, siempre miremos la figura. Si estoy en el ángulo B, podemos decir que el lado B, ¿sí?, va a ser el cateto opuesto y que el lado C va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Ahora, si me posiciono en el ángulo agudo C, ¿sí?, podemos decir que el lado C va a ser el cateto opuesto y que el lado B va a ser el cateto adyacente, ¿sí? La hipotenusa, la diagonal, siempre va a ser hipotenusa. Y acá yo les aclaré ahí abajo que todo depende de dónde nos posicionemos. Siempre nos tenemos que posicionar en los ángulos agudos, ¿sí? Nunca en el ángulo recto, ¿sí? Siempre en los ángulos agudos, porque el ángulo recto lo que tiene enfrentado es la hipotenusa, ¿sí? Y acá estamos hablando de catetos, ¿bien? Bueno, ahora ya sabemos cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente, entonces vamos a conocer las razones trigonométricas, ¿sí? Bien. Si de datos a mí me da ángulos y lados, es ahí donde yo tengo que aplicar las razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas se encuentran en la parte científica de la calculadora, ¿sí? Tengo seno, coseno y tangente. El seno lo van a encontrar como sin, acá siempre va a ser de un ángulo, va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El coseno lo van a encontrar como cos de un ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente la van a encontrar como tan de un ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Yo acá les puse cómo lo van a encontrar en los botones de la calculadora de la parte científica. Estas tres son las tres fórmulas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlas. Fíjense que si yo tengo que hallar un lado desconocido, pero como dato tengo un ángulo y un lado, ¿sí? Siempre con la misma figura, yo les doy de datos, les doy la hipotenusa, o sea A, que mide 12 centímetros, y les doy el ángulo B, ¿sí?, el ángulo agudo B, que mide 55 grados, ¿sí? Como incógnita, les pido que calculen el cateto C. Les puedo pedir cualquier incógnita, ¿sí? Recordemos que un triángulo tiene tres lados, ¿sí?, y tres ángulos, ¿sí? Siempre voy a tener el ángulo recto, porque estoy hablando de triángulos rectángulos, y después de todo lo demás puede ser incógnita. Yo les voy a dar dos y ustedes tienen que buscar siempre lo que falta. ¿Bien? Bueno, tengo la hipotenusa, tengo el ángulo B y tengo que encontrar el C, ¿sí? Tengo el ángulo B, tengo que encontrar el lado C, ¿sí? Y tengo la hipotenusa. Bien, si miro la figura, yo acá lo que tengo que ver es qué razón trigonométrica voy a usar, ¿sí? Entonces, primero lo que voy a pensar es, de mi ángulo B, que es el dato que yo tengo, el lado C, que es mi incógnita, ¿qué cateto es? Y en realidad es el cateto adyacente, ¿sí? Yo tengo el opuesto y el adyacente. En este caso el C va a ser el adyacente, ¿bien? Y como tengo la hipotenusa, voy a usar el coseno, ¿sí? Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Esa es la fórmula. ¿Coseno de qué ángulo? Del que yo les di, del de 55 grados. Igual a X, porque mi cateto adyacente ahora pasa a ser mi incógnita, puedo poner X o puedo poner C, es lo mismo, ¿sí? Sobre hipotenusa, que son los 12 centímetros que también les di como dato. Bien, el coseno de 55 lo calculo con la calculadora. Pongo cos 55, que acá se los escribí, cos 55, aprieto el botón de grados, minutos y segundos, igual, y me da 0,57. ¿Sí? Fíjense que en vez de poner cos de 55, ahora ya reemplazo por 0,57. Igual a x sobre 12. 12 centímetros que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? Y me queda 0,57 por 12. 6,88, ¿sí? Entonces, 6,88 representa lo que es mi incógnita C, el lado, ¿sí? Acá yo usé el coseno. Depende de los datos puedo usar el seno o depende de los datos puedo usar la tangente, ¿sí? Todo va a depender de acuerdo a los datos que a mí me da del triángulo rectángulo, ¿sí?
Acá les aclaro algo que es muy importante. En el uso de la calculadora, siempre que vayamos a usar 5 o tan, ¿sí? Es importante que aparezca una D chiquitita arriba. Significa que estoy en modo DEG, ¿sí? Ahí se los marqué. En el caso de que no les aparezca, me avisan y lo corregimos juntos. Y también acá agregué que quienes no tengan calculadora va a ser importante que se puedan descargar, aunque sea una aplicación de calculadora científica para poder trabajar, ¿sí? Bueno, como ejercitación vamos a hacer ejercicios para aplicar el teorema de Pitágoras, para poder reforzarlo y recordarlo, porque supuestamente ustedes ya lo habían visto, y luego trabajaremos las razones trigonométricas por separados en distintos ejercicios, que puede ser con triángulos, rectángulos o bien en situaciones problemáticas. Acá es importante el uso de la calculadora científica, ¿sí? Así que vamos a trabajar en la próxima clase por Zoom eh, el uso de la calculadora científica. Y bueno, con todas estas explicaciones espero que puedan realizar la actividad y como ustedes ya saben, siempre me tienen que enviar fotos de las actividades, ¿sí? Así que les mando un saludo y estamos en contacto.